Pues bien, continuando donde nos quedamos en el video pasado, entonces aquí vamos a construir la tabla de frecuencias absoluta acumulada. Esa ya la hemos realizado en los otros dos ejemplos anteriores, entonces es colocar FI mayúscula, nos paramos acá en I3 y escribimos igual, es la misma frecuencia absoluta para el primer valor y lo siguiente es ir sumando este con este, el de acá con el de acá, etcétera. Entonces vamos a colocar igual a este más este y arrastramos. Ahí tenemos nuestras frecuencias absolutas acumuladas. La frecuencia relativa también ya la hemos calculado en otros ejemplos, entonces es colocar HI y es simplemente dividir cada valor de la frecuencia relativa entre el total de datos. Está acá o está acá. Entonces vamos a escribir igual el valor de la frecuencia relativa dividido y la cantidad de datos. Lo voy a tomar de acá. Y ya hemos hecho esto también varias veces. Si yo llego a arrastrar en este momento, la hoja de cálculo va a tomar el valor que está también inmediatamente inferior. Quiero fijar por tanto este valor. Y para eso colocamos la letra encerrada entre signos pesos para poder anclar esa celda. Oprimimos Enter y vemos aquí el resultado. Este resultado es un porcentaje, tiene muchos decimales, entonces le voy a redondear. Ya sabemos cómo se hace eso. Escribimos redondear, venimos acá, doble clic, en la parte final le colocamos el punto y coma y la cantidad de decimales que yo quiero. Como es un porcentaje con 3 decimales, yo creo que estará bien. Ese 3 decimales es para que cuando lo volvamos porcentaje nos quede de la forma 29,4%. Venimos acá, arrastramos los valores y tenemos nuestra frecuencia relativa aquí. Para la frecuencia relativa acumulada, entonces H mayúscula y como es la misma que la frecuencia absoluta acumulada, la misma fórmula, vengo, la selecciono, le doy copiar, me paro aquí, clic derecho y pegar fórmulas. Bueno, listo. De esta manera hemos realizado nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Para efectos de presentación y gráficos voy a agregar un paso extra. Entonces me voy a parar en la columna H, justo la que sigue después del límite superior. Y le voy a colocar insertar. Y vamos a concatenar estos dos valores para que quede en una sola celda el extremo inferior y superior del intervalo. Entonces vamos a escribir igual a este valor, lo voy a multiplicar por 100 para que me quede en forma de porcentaje. Le vamos a colocar el ampersand, voy a abrir comillas, un espacio, un guión o menos, espacio, comillas, ampersand y ahora el extremo superior también por 100 para que se visualice en forma de valores de porcentaje. Damos Enter y de esta forma visualmente nos está indicando que el 5 corresponde a los valores entre 0,26 y 3,41. Esto sería el intervalo en porcentajes. Vamos a agrandar un poquito esta celda. Aquí esto no era un ampersand, me disculpo, es un porcentaje. Y podemos hacer aquí algo estético. Entonces voy a seleccionar todas estas celdas. Le voy a dar combinar y centrar para que se vea la tabla de frecuencia. Y voy a ocultar estos dos valores solo para que se vea más bonito. Entonces aquí tenemos intervalo en porcentaje entre 0,26 y 3,41. Arrastramos. Y tenemos nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Esta tabla se interpreta de la siguiente forma. Existen 5 valores, es decir, 5 de estos sectores se encuentran entre el 0,26 y el 3,41% de tasa de accidentalidad.
7 de estos sectores se encuentran entre el 3,42 y el 6,57% de tasa de accidentalidad. 4 de estos sectores se encuentran entre el 6,58 y el 9,73% de tasa de accidentalidad, y hay un sector que se encuentra por encima del 9,74% de tasa de accidentalidad y bueno, acotado o hasta el 12,9% de tasa de accidentalidad. A continuación, entonces vamos a realizar algunos gráficos para poder visualizar mejor la información presentada. Esto ya lo hemos hecho anteriormente con otros ejemplos, entonces es básicamente la misma idea. Vamos a seleccionar nuestras dos columnas a graficar, venimos a insertar, gráficos recomendados, y aquí tenemos columnas agrupadas. Vamos a dar Enter o aceptar. Y como ya les he indicado, a mí me agrada colocar aquí, seleccionando, luego clic derecho, etiqueta de datos, seleccionar las etiquetas, solo poner las etiquetas para poder interpretar mejor la información. Entonces aquí vemos gráficamente lo que nos indica la tabla de frecuencias. Ya habíamos dicho que 7 sectores presentan entre 3,42 y 6,57% de tasa de accidentalidad. 5 están entre el 0,26 y el 3,41 y 4 entre el 6,58 y el 9,73. Esto nos sirve para poder identificar cuál es la tasa de accidentalidad que se está presentando según los sectores. Para el siguiente gráfico voy a seleccionar la columna correspondiente o los datos correspondientes a la frecuencia relativa. Les voy a dar clic derecho y los voy a convertir en formato de celdas a porcentaje. Le vamos a colocar una cifra decimal significativa, que era la que habíamos puesto desde el principio en la construcción. Y ahora sí vamos a realizar el gráfico. Entonces seleccionamos intervalos, oprimo el control del teclado, lo dejo oprimido, y selecciono los valores de la frecuencia relativa. Venimos a insertar, gráficos recomendados, y para este caso nos está recomendando un gráfico circular. Podemos venir a todos los gráficos, los tipos de circulares, colocarle un poquito más de elegancia mediante circular 3D. Observen que en los otros casos colocamos gráfico circular con subgráfico circular. En este caso no parece interesante, puesto que no nos proporciona mayor información, y tampoco los otros gráficos. Este de tipo rosquilla nos proporciona la misma información que este, pero este parece un poco más elegante a mi gusto. Entonces voy a colocar el 3D, corro un poquito el gráfico, le vamos a agregar las etiquetas, ya sabemos, seleccionamos el gráfico, clic derecho, agregar etiquetas de datos, y de esta forma podemos ver el gráfico de torta. Así pues, con este gráfico de torta podemos dar respuesta al requerimiento e interpretar la información. Hay que tener cuidado porque tenemos muchos porcentajes. Tenemos la tasa, que de por sí ya es un porcentaje, y tenemos la frecuencia relativa, que es otro porcentaje. Entonces no se debe confundir uno con otro. Recordemos que esta tasa es la tasa de accidentalidad de cada sector, mientras que este porcentaje me indica cuál porción de todos estos sectores se encuentra entre estas dos tasas. De esta manera, este 41,2% que podemos ver acá, lo que nos está indicando es que del total de los sectores que hay acá, de todos estos sectores, el 41,2% se encuentra en tasa de accidentalidad entre el 3,2% y el 6,57%. Es decir, casi la mitad de los sectores nos están reportando tasas de accidentalidad de entre el 3,42 y el 6,57%. Si eso es bueno o malo para la industria, para el trabajo, para nuestros índices, ya viene a discrecionalidad del trabajador, del investigador,
pero eso es lo que nos arrojan los datos. Vemos, por ejemplo, que el 23,5%, obsérvese que esto está cerca del 25%, o sea, casi la cuarta parte de el total de los sectores, nos está indicando, nos está reportando tasa entre el 6,58 y el 9,73%. Esto parece un poquito más preocupante, ya que casi la cuarta parte de los sectores se están ubicando entre estas dos tasas, casi el 7 al 10%. Es decir, casi la cuarta parte de los sectores están en una tasa entre el 7 y 10% de accidentalidad. Análogamente, este sector de acá, que se reporta con este, es el 30%, poco menos de la tercera parte, que sería el 33%, está reportando tasa entre el 0,26 y el 3,41%. En resumidas cuentas, casi el 3% de la población, de los sectores, la tercera parte de los sectores, perdón, el 30%, tienen una tasa de accidentalidad inferior al 3,4%. Casi la cuarta parte de los sectores tienen una tasa entre el prácticamente 7 y 10% de accidentalidad. Casi la mitad de los sectores están entre el 3, 4 y el casi 7% de accidentalidad. Y hay un 6%, un solo caso, que está por encima del 9,74% de accidentalidad.